Buenos días, saludos a los que siguen estos videos de donde hablamos de las investigaciones de Alexandre Eleazar y también de las investigaciones que ha hecho su hijo, eh, el señor Ser Daniel. Ahorita tengo este libro que se llama Argui Andigure y bueno, este ahorita no está a la venta, se agotó, pero está este que está recién salido y tiene muchas entradas de palabras para estudiar y muchas aportaciones bien interesantes que él ha realizado también de su propia investigación ya adicional, ¿no? Y bueno, aprovechando que hoy no está lloviendo, porque ha estado lloviendo un poco, gracias a Dios, porque ya aquí en México había sequía. Yo creo que por muchos lugares había sequías, ¿verdad? Y aquí en México ya está brotando otra vez la vida. Y le agradecemos también a Dios que haya mandado esas lluvias, ¿verdad? Dice este texto es una parte en el final, dice la resonancia del pasado. Y me gustaría compartirles a ustedes sobre esto porque es muy interesante la conexión que hace Ser Daniel en su libro. Y bueno, antes que nada, si quieren adquirir este libro en stiediciones@gmail.com, escriban allí, manden un correo y el señor Cinca allí les va a contestar y les va a decir la cotización del libro. Y quedan muy pocos, quedan creo que como 30, menos de 30. Entonces compren el suyo porque tiene muchísima luz, ¿no? Dice en la página 158 de Argui Andigure, la resonancia del pasado. Dice: nuestras emociones y pensamientos vibran, señales eléctricas que, diseñadas como frecuencias electromagnéticas, emiten nuestro cerebro y corazón. O sea, no nada más el cerebro, ¿verdad? También el corazón. En realidad el corazón, yo para mí como yo lo entiendo, es el alma, ¿no? Es el alma. Como tal, una parte es liberada y capaz de viajar de estas frecuencias, ¿no? Es capaz de viajar a gran velocidad. Estas ondas electromagnéticas se agrupan en entornos favorables con otras de vibración similar, o mejor dicho, se decodifican si encuentran una recepción adecuada, ¿sí? Es como cuando uno habla y si tienen el mensaje correcto, la otra persona lo entiende de la forma que tú querías transmitirle, ¿no? Porque la recepción también se puede hacer de forma inadecuada, ¿no? Y un pensamiento es transportado por energía de onda y es capaz de dirigirse a un receptor que inconsciente, la mayoría de las veces del proceso, lo interpreta como un presentimiento, sensación o emoción que traduce o decodifica en su corazón o cerebro, y el cerebro también, ¿no? Y lo interpreta entonces como propio, como un mensaje del exterior, o bien lo deja pasar sin más. Y esto, de hecho, a nosotros estamos en un grupo en donde yo puedo a veces hacerle preguntas al señor Ser Daniel. Y una vez él nos comentó que el texto de Carl Jung, que se llama El secreto de la flor de oro, en ese texto Carl Jung nos escribe que
el inconsciente, porque estábamos hablando de los mensajes que se reciben, ¿no? Como vibraciones. Entonces, Carl Jung dice que hay dos tipos de, digamos, de recepciones o transmisiones, digamos. Él no le llama así, pero son mensajes o ideas o inspiraciones, y a veces son propias, o sea, que se nos ocurren a nosotros en el inconsciente. Y de hecho, ese inconsciente, dice Carl Jung, que es colectivo, ¿sí? Porque aparece en todos. Pero a veces son desde el interior, o sea, de nosotros mismos, o también pueden ser del exterior, sino que alguien más nos los manda, o lo escuchamos y nosotros lo entendemos. O sea, en ese momento decimos, ah, esa idea está muy buena. O lo ves haciendo algo y a alguien una cosa, y tú dices, ah, qué buena forma de hacer eso, yo lo voy a hacer. Me parece muy buena idea y se te queda en el consciente ya. Pero son esas dos maneras, ¿no? Y dice, en los vínculos emocionales funciona muy bien. Y estos se producen generalmente en el ámbito familiar, en el ADN. El ADN, ¿verdad? El ADN, todos saben que es un código, ¿no? Genético. Que de hecho, ese código genético, yo estaba estudiando un poco de biología con mi hija, y el ADN está conformado por cadenas moleculares que de hecho son ácidos. En biología, en química se le conoce como un ácido. Pero ese tipo de estructuras moleculares están conformados de tal forma que son enlaces que son casi indestructibles, ¿sí? O sea que por eso se pueden conservar, ¿sí?, en el tiempo. Y son indestructibles. Por eso, por ejemplo, una proteína, si tú echas un pedacito de carne al asador, si lo dejas quemar, se destruye y no va a quedar nada. El calor, la cocción lo destruye, ¿no? Igual con todos los alimentos. Pero nosotros, en nuestro cuerpo, en cada célula, esa pequeña parte del ADN es indestructible. Por eso, se me está bajando la cámara. Por eso es interesante eso del ADN, ¿no? Que la cadena es indestructible, por eso puede permanecer en el tiempo. Es una memoria, es como una tarjeta de USB, un chip donde tú guardas y dura pues casi para siempre. Es indestructible. Por eso cuando hacen sus investigaciones los forenses, pues pueden detectar ADN. Si quedan vestigios allí, hasta a veces en pedazos del fuego, ¿sí? Se pueden encontrar. Y también pues muy viejos, ¿no? Entonces, a lo que yo iba es que en este ADN, mi hija me explicó que lo que lo puede modificar en la célula son las hormonas. O sea que cuando uno, ¿qué es lo que genera en nuestro cuerpo las hormonas? Los cambios emocionales, ¿no? Cómo nos sentimos, ¿sí? Si tenemos felicidad, si tenemos depresión, todo lo que sea, ya sea para bien o para mal, ahí queda en el ADN. O sea, los cambios sutiles, por eso los podemos a veces traer heredados de nuestros ancestros, porque el ADN no es inmutable, o sea que es adaptable, ¿sí? Por eso de nada serviría que fuera inmutable, ¿no? Porque nadie podría adaptarse a situaciones nuevas. Pero gracias a esa memoria que tiene, adaptable, o sea, que se puede cambiar, podemos heredar a nuestras descendientes esos cambios. Pero lo que se me hace muy interesante era que era por las hormonas, ¿sí? Y por los cambios emocionales también. Imagínense, o sea, si tú estás bien motivado, bien, no sé, con ganas de hacer muchas cosas, no sé, ganas que tienes ganas de vivir, ¿sí? Ese deseo, si es muy intenso, también lo vas a heredar a tus hijos, ¿no? Entonces, es por eso que a veces dice el dicho, de tal palo toda la astilla, ¿no? Bueno,
El hecho es que, hablando del ADN, ¿no? Dice, en los vínculos emocionales funciona muy bien y estos se producen generalmente en el ámbito familiar, en el ADN, que no incluye simplemente un código de instrucción de cuerpos y son capaces, es lo que les decía, no nada más un código de instrucción, sino que hereda para mí otras cosas, ¿no? Y son capaces de manifestarse en cualquier canal abierto entre dos personas emocionalmente unidas. O sea, si hay dos personas que tienen ese vínculo, es más fuerte y puede ser esa transmisión mental también, ¿no? Lo que se le llama la telepatía, ¿no? Ajá. Cuya frecuencia de vibración sea similar. O sea, tiene que ser compatibles, ¿verdad? También se expande en mismos grupos de personas de vibración semejante, también en grupos, ¿sí? Eso es importante porque el pensamiento colectivo, ¿no? Es el inconsciente colectivo y puede ser tanto pasivo como activo, o sea que en general, por eso a veces vemos que la gente está como bien tranquila o las respuestas automáticas porque todos piensan de manera similar y ya saben de lo que se trata una cosa, es lo que se le llama la cultura, ¿no? Entre comillas. Eh, Sino que son hábitos de identidad, ¿no? A veces, ¿no? Bueno, también se expande en mismos grupos de personas de vibración semejante. Estaba hablando con mi mujer en una conversación importante y la televisión conectada que no escuchábamos en absoluto. Dije, ¿verdad? Él platicaba. Y una persona que apareció en pantalla dijo, ¿verdad? Justo un segundo o dos después, pero en el mismo espacio temporal, creando un múltiplo de onda en la frecuencia fundamental. Yo estaba vivo en ese momento, él también, y era en directo. Y a pesar del retraso de la onda, el tiempo de tránsito, esta coincidió con la mía. ¿Cuánta gente dijo verdad en ese instante? ¿Hubo una fuente o es simple casuística? Hace la pregunta. Entonces, si nuestro cerebro computa 490 millones de bits por minuto y tenemos en cuenta la energía computada de 7.530 millones de habitantes en el mundo, eso da una cifra espeluznante de conexiones de generación de ondas, ¿sí? Entonces, lo que dice es que el pensamiento colectivo es poderoso, ¿sí? Porque según la idea que nosotros nos propaguemos, está lloviznando un poquito, entonces es lo que se puede propagar, ¿no? Por eso a veces la televisión hace daño a veces, ¿no? Porque lo que pongan en la televisión en un momento, digamos, en un evento masivo, ¿no? Super Bowl, los Grammys, los Oscars, todos los eventos así. Entonces la idea que te pongan en ese tipo de eventos es digamos, el tipo de pensamiento que va a generar. O hasta un comercial en ese tipo de eventos va a ser más poderoso, ¿no? Porque en ese momento el pensamiento que produzcan las personas que lo están viendo se replica y es más poderoso porque es en el mismo instante. Entonces, y bueno, no voy a hablar ahorita del poder de la televisión, ¿verdad? Pero el inconsciente pesca todos esos mensajes, aunque sean sutiles, ¿sí? Mm, ellos, los que son creadores de contenido de televisión, por eso se llama programación, la programación, porque está programándonos el cerebro, ¿no? Bueno, dice, de hecho un eslogan que dice, que creó Ser Daniel, dice, apaga la televisión, enciende la luz, ¿sí? Pero ¿cuál luz? La luz del alma, ¿no? La luz del cielo. La luz del cielo, como decía Carl Jung. El profeta tiene el don de la atracción. Aquí continúa. Dice, el profeta tiene el don de la atracción. O sea, atrae ideas, ¿sí? Sus palabras resuenan en ondas que atraen a los del grupo adecuado. Y todos son capaces entonces de vibrar reforzando esa onda. Entonces, es lo que le pasó a Daki, ¿no?
O sea, él sabía, él estudió mucho, él sabía de lo que estaba hablando y los jóvenes que lo escuchaban replicaban esa onda, esa misma, la vibración de lo que él, Daki, les hacía, les expresaba, ¿no? Esta, más fuerte aún, la onda, viaja con más potencia por la atmósfera. Se dice que nuestras frecuencias viajan por la atmósfera, ¿sí? Transmitiendo un mensaje capaz de cambiar la sociedad. Además, tiene el poder de la retroalimentación, haciendo más fuerte a quien la emite. O sea, somos como antenas que replicamos. O sea, si yo envío una onda y hay alguien que sea capaz de asimilarla y de hecho que sea capaz de replicarla, me puede llegar su eco a mí otra vez y volverme a hacer. Si yo sigo en el mismo pensamiento, puedo amplificarlo un poco más, ¿no? O sea, es como un efecto rebote y amplificador, ¿no? Entonces, dice, además tiene el poder de la retroalimentación, haciendo más fuerte a quien la emite. De golpe se me ocurrió o me vino una idea revolucionaria. Nunca la había pensado ni oído en ningún lado. Es así como nos llegan a veces esas ideas de alguien más que está pensando de manera muy, muy fuerte ese pensamiento y yo lo pesco y digo, oh no, esta idea es muy buena. Y a veces uno piensa que es nuestra propia idea, ¿sí? Cuando pueden ser ecos de otra gente, ¿no? La lengua es extraordinaria. La lengua es extraordinaria. La emisión de sonidos con significado puestos en un cierto orden, como en la poesía, dice, transmite con más fuerza, pues modifica la emoción. Y fíjense, por ejemplo, está dando un ejemplo básico. La poesía, si te llega el mensaje junto con la emoción, es doble, porque en tu cerebro esa memoria va a quedar cómo te hizo sentir ese mensaje, ¿sí? Por eso eran tan poderosas las palabras de Dios de Alexander, porque pues, era el mejor poeta, ¿sí? Y también nos da a iluminar, o sea, nos aclara también eso, si lo trasladamos al campo del cine, ¿no? Como a veces, y bueno, a mí también algunas veces me pasó, ya no me pasa porque ya sé que es el propósito del cine, sí, es modificar esas emociones. ¿Cuál es el simbolito del teatro? ¿Sí? Lágrimas y risas. Antes del cine era el teatro, ¿sí? Entonces una muy buena película te puede hacer llorar. Y cuando te hace llorar, más fuerte es el mensaje, ¿no? Entonces, más se queda, ¿sí? El procedimiento de la comunicación se establece fuera del tiempo y del espacio. Fíjense, esto es muy importante. Fuera del tiempo y del espacio. Ese procedimiento de comunicación está allí, ¿no? Sin tiempo y sin espacio. Luego, entre comillas, dice, recibí una sensación de que mañana alguien muy querido iba a morir a una hora aproximada. Es un mensaje que nos llega a veces, ¿no? O que sentimos así. El suceso se produjo a la hora indicada. Son las premoniciones, ¿no? Que muchas veces no sabemos por qué, pero decir, y alguien te platica una premonición que tuvo, ¿no? Con el tiempo consideré la posibilidad de que esa persona me enviara un mensaje, pero ahora dudo. Un mensaje de un hecho futuro que yo percibí en su pasado, en el pasado de esa persona, o en mi presente con verificación cierta, ¿sí? Para poder enviármelo, esa persona tendría que haber muerto y conocer la hora, tener conciencia de su estado y luego enviarme su mensaje hacia su pasado. Esta paradoja enlaza con la frecuencia que resuena en nuestro campo. Iba dirigida a mí. ¿Quién o qué lo envió? ¿Cómo se produjo? No existe el pasado y el presente. Existe un hilo que los une. Muchos. Ni siquiera eso. Se halla en el mismo plano, pero con diferente vibración. Es una pregunta.
Existen frecuencias que no se pueden evitar y otras que jamás se perciben, pasan desapercibidas. La resonancia del pasado, en cuanto a vidas anteriores, debería al menos en parte estar basada en la cadena invisible del ADN. Quizás ciertas imágenes o sensaciones en sueños persistentes o en vigilia son restos de una evocación del ayer. Entre comillas dice, tengo memoria de este lugar, no puedo explicármelo, pero jamás he estado aquí. Fui yo o fue uno de mis antepasados, perdón. La lengua original es la primera vibración emulada en los mundos físicos, o sea, el lengua, esta es la lengua del pasado. La lengua original es la primera vibración emulada en los mundos físicos por los hombres. Con una misma modulación sonido, esa es la lengua. De hecho, la lengua así surgió, ¿no? De hecho, Eleazar decía que él podía explicar cómo surgieron las palabras. Y así nos explicó, ¿no? Entonces, con una misma modulación sonido, se expresaban varios sentimientos, mensajes. Ese sonido también es una onda electromagnética. Sí, son vibraciones, ¿no? Lo que hacemos con la garganta. Lo mismo que hacen los pájaros, ¿no? Cuando cantan, mueven el sonido y vibra, ¿no? Para poder explicar y transmitir, simplemente uno de ellos necesitaríamos, para poder explicar y transmitir, transcribir, simplemente uno de ellos necesitaríamos ahora una página entera o más. Y encima probablemente se perdería el impulso ingénito y otros. Si el futuro y el presente se interfieren y navegan, entonces coexisten, pues nuestro presente es el pasado del futuro. Nuestros pensamientos pueden ser captados y registrados. Registramos sonidos, ondas, y si nosotros las podemos registrar, otros pueden. A pesar de que se suelen negar esas relaciones, son muchos los escritos místicos de los físicos más famosos del mundo que hablan del tema, aunque no se acepte abiertamente que la física pueda aportar pruebas sobre la existencia de un ser superior y la continuidad en un mundo post-mortem, o sea, después de la muerte. Pero la realidad sin tiempo también aparece en alguna frase de la Biblia actual, mal traducida por lo que parece y que expresaba, dice, yo seré el que seré. Y, perdón, dice, el que será me ha enviado a vosotros. Ahí hay una nota. Dice, según Frank Tipler, físico y matemático, y en relación con su teoría del punto omega. Es un autor, Frank J. Tipler, por si alguien lo quiere buscar, ¿verdad? Dice que en su relación con su teoría del punto omega, él decía eso de yo seré el que seré, puntos suspensivos, el que será me ha enviado a vosotros. O sea, está hablando del futuro del que será, o sea, ese futuro lo envió a él, ¿sí? Como si eso dijera la Biblia, una Biblia, la Biblia antigua, ¿no? Si es así, es que el que será se envió a sí mismo al pasado, ¿no? Es como un viaje en el tiempo, ¿no? Es decir, yo mismo me envío a vosotros. Visto así, solo puede indicar una de las vidas del Mesías, sus vidas en esta tierra, en el espacio temporal. Es curioso cómo en realidad el reino de los cielos que predicaron los antiguos Bere se fundamentaba, idea igual a la que ha perdurado en el establecimiento del reino de Dios en aquel presente, pero también en su futuro. Esta era la idea, en realidad, la idea en el que el reino del avenir o de lo que sobrevendrá, ¿no? Lo voy a volver a leer.
Y porque yo mismo me revolví, dice, es curioso cómo en realidad en el reino de los cielos predicaron los antiguos Vede, se fundamentaba idea igual a la que ha perdurado en el establecimiento del reino de Dios en aquel presente, pero también en su futuro, en el reino del avenir, o de lo que sobrevendrá, el avenir. Pero el avenir está escrito con B grande, ya saben por qué, ¿no? La B chica no existe, es una invención. El avenir es de lo que vendrá, ¿sí? El B vendrá, el avenir, o el ave, y ir, ¿no? El avenir. Son muchos juegos de sonidos que nos dan al mismo tiempo todos los significados de eso, ¿no? Por eso esas palabras o sonidos son poderosos, porque representan al mismo tiempo ecos del pasado que nosotros inconscientemente conocemos, porque eso es lo que nos explicaba Carl Jung, que nosotros, por ejemplo, a veces tenemos sonidos o imágenes o sí, sobre todo imágenes también a veces, donde vemos fuego o una llama o luz, ¿sí? Y no sabemos qué es, pero es importante para nosotros, es especial y nos da un mensaje intrínseco, aunque no sabemos conscientemente qué es. A veces lo malinterpretamos, pero es especial, no es como cualquier cosa, ¿sí? Entonces, a veces también, por ejemplo, volar, ¿no? O un pájaro, o cosas así. Dice Carl Jung que uno de los símbolos más antiguos también es el círculo solar. El círculo solar, si nosotros lo vemos, es porque el sol siempre ha sido un símbolo, ¿no? Para toda la vida, ¿no? Y nuestros ancestros pues lo veían siempre, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Sobre lo que dice del futuro. Dice, si esto es así, el tiempo no existe, ¿sí? Y al mismo tiempo, uno puede estar recibiendo mensajes del futuro, ¿sí? Del futuro. De hecho, hay un texto que no recuerdo cómo, de un investigador, es francés, Gilbert, no recuerdo cómo se llama, apellida, pero él habla del desdoblamiento, ¿sí? Y eso es muy interesante porque él dice que si nos podemos desdoblar, ¿sí? Estaríamos en 3 niveles cada persona, ¿sí? El nivel básico es el que como que no se da cuenta, ¿no? Y a veces dices, ah, caray, se me ocurrió algo, lo que recibes. El segundo nivel es en el que ya uno es consciente de que, puedes enviar y de recibir, puedes recibir y también puedes enviar, ¿sí? Y entonces a veces tú mismo puedes hablar con tu yo pasado, ¿no? Y mandarte mensajes al pasado para ayudarle, ¿no? Para echarle una mano, porque ya sabes lo que tú sufriste en tu pasado, ¿no? O lo que quieres arreglar o lo que quieres mejorar o aprender, no sé. Entonces se comunica, ese segundo nivel ya se comunica y manda y envía. Y el tercer nivel es uno que está más arriba de estos dos, que en el que no nada más manda y envía, ya ni siquiera necesita mandar y enviar, porque él es el lazo, o el vínculo entre, o es que digamos como el canal en el que viaja, ¿sí? Porque él sabe que no está en el tiempo, ¿sí? Él sabe que está así. Y esto es curioso porque también en una parte no recuerdo en qué parte, pero en este libro también dice que Alexandre, Dios ve a Alexandre, decía en su tiempo que él, o sea, que todos nosotros, o sea, podíamos ser también como él, no que él, o sea, por eso dicen que todos somos Dios en potencia, porque es verdad en potencia, pero, o sea, no podemos decir que ya soy Dios porque todos tenemos derecho a ser Dios, hasta que lo logremos, ¿no? Si lo logras, adelante puedes decir, no, yo sí soy fregón, ¿no? El famoso on, bien fregón, o sea que friegas, ¿no? De todas formas, el chiste es que eso mismo decía Alexander, ¿sí?
que nos decía que nosotros por ser sus hijos, o sea, por tener un poco de su partícula de Dios, de sus memorias de hecho, o sea, es su ADN, podemos ser capaces de replicar lo que él ya logró, o sea, lo que él de hecho en cada una de sus vidas, lo que él hacía siempre, pues fue recordar todo su pasado de él mismo, ¿sí? Y por eso fue la luz del mundo, ¿sí? La famosa luz del cielo. Por eso él era, le decían Lucifer, el que hace la luz. Lucifer es el que hace la luz. Fer en francés es hacer. Entonces, es el que hace la luz. Nada más que lo difamaron, ¿sí? Ustedes saben que el diablo tampoco existe. Es el dios de los Vele, el Adiabelu. Él tampoco existe, ese tampoco existe, pero le pusieron el cuerno, lo pintaron de rojo, porque para que lo odiaran los Vere. Ah, no manches, es el rojo, ese no. Y le pusieron cola como si fuera una criatura, ¿no? Como si fuera, no sé, ustedes saben, no puedo decir la palabra que ustedes dicen que ustedes saben de bestia. Eso es una blasfemia. Entonces, bestia es un insulto a Dios también, ¿no? Todas las palabras que son para insultar se las ponen a Dios. Y los símbolos también, los cuernos, la cola, el color rojo, el tridente, ¿no? O sea, el Lucifer, el diablo, Satanás está mezclado con ellos porque ellos saben que el Satanás es el jefe de ellos, ¿sí? Entonces lo revuelven entre todos ellos para que digan, ah, ok, todos son iguales, ¿no? Lo meten en el mismo saco. Pero a eso voy, que él decía eso, que nosotros todos podemos ser así, ¿sí? Y es lógico, porque nosotros, si somos sus hijos, nosotros podemos ser como nuestros papás, si así queremos, ¿no? Como nuestros padres o nuestros hacedores, ¿no? Entonces, vamos a echarle ganas así, ¿no? A tratar de despertar ese instinto, ¿no? Ni modo que, aunque quede un poquito largo, pero pues para los que les interesa, pues, y ya hace mucho que no hago un video, entonces voy a continuar un poquito más. Dice, antes todos los profetas y la ley enseñaban lo futuro. Es cierto, los profetas dicen el futuro, ¿no? Así, en el fin de los tiempos, yo diría, en la conjunción de los tiempos, o sea, no es el fin de los tiempos, ¿sí? Pero así dicen, ¿no? Porque ya saben que se les acaba su tiempo. Pero dice, él diría, yo diría, en la conjunción de los tiempos, los hombres y mujeres que han existido serán emulados y rescatados. Pero no todos, más bien pocos, según se haya escrito, ¿sí? Más bien pocos, ¿sí? Serán emulados y rescatados, ¿sí? Eso está muy interesante, porque dice emulados y rescatados. Si serán emulados esas personas que serán salvadas, es interesante porque no van a ser ellos mismos, o sea, van a ser una copia, ¿sí? Un clon. Y yo decía, pues bueno, ¿por qué van a ser emulados, no? O sea, ¿por qué no pueden ser los mismos? Pero es lógico, o sea, no cambia nada el que sea una emulación, es lo mismo, ¿sí? El chiste es que sea igual, o sea, que esté, que tenga lo mismo, ¿no? Y haciendo lo mismo, tiene la misma memoria, mismos recuerdos y todo, la misma genética, o sea, los mismos, de hecho la genética es eso, ¿sí? Entonces van a ser emulados. Imagínense el poder que tienen de emular una persona que ya dejó o sea, digamos, se acabó, ¿sí? Porque pueden llegar al pasado y poder hacer una copia, digamos, proyectarla, debe de tener esa tecnología, ¿no? Para replicarla. Bueno, me estoy haciendo bolas un poquito porque no conozco bien cómo es eso, pero decir eso no está de moda en la era presente, decir esto, no está de moda. Pues lo contrario no es más que la integración del predicado del todos somos buenos, ¿sí? Ajá, o sea que si se fijan que dicen, es que en el mundo
toda la gente, de hecho, te lo mezclan para que digas, ay, sí, todos somos buenos, pero también a veces somos malos, así somos todos, ¿sí? Y, pero en general la gente es buena, ¿no? Revuelven, quieren revolver a todos, ¿no? En realidad no todos los son buenos, entonces, y eso lo vemos todos los días, ¿no? Y también dicen, Dios perdonará a todos por igual si te arrepientes de buena fe. Ah, depende, ¿no? Porque si fuiste todo siempre un criminal y te arrepientes al final, ¿qué es lo que dice el cristianismo? ¿Verdad? ¿A poco te va a perdonar Dios? Yo no creo. Dice eso que se empezó a repetir sobre todo en época moderna, ¿sí? Y desde las ondas de radio, de microondas a la luz visible, eso ya es otro punto de aparte. Desde las ondas de radio, de microondas a la luz visible, la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma emitidos por la descomposición de átomos, todo está hecho de la misma materia, fotones, o sea, todas las partículas de luz, ¿verdad? Fotones. Nuestros descubrimientos actuales revelan conocimientos que los antepasados sospecharon de un entendimiento muy anterior. Las transmisiones de luz, ¿sí? ¿Sí? Es el rayo de luz, ¿no? Por eso dice, Sol Ra da a la vida, decían los egipcios. Esa luz, o sea, los fotones, es muy importante, porque es lo que transmite la inteligencia, ¿no? Se entendía entonces que los fotones transportaban información. Las partículas lumínicas, al llegar a su medio, se transformaban en electricidad. Esa memoria utilizaba fotones para almacenar datos, código, y eso que no tienen masa, ¿sí? O sea, contienen información, la transmiten y puede llegar por donde sea, ¿no? Entonces, aquí puso una imagen de los egipcios, dice, aquí se las voy a poner, por si le quieren poner pausa, y dice, parte de The Judgment of the Dead, el juicio de los muertos, o el llamado papiro de Hunefer, dibujado por el autor, 1450 a.C., el original en el British Museum como nuevo, ¿sí? Es una balanza, ¿no? Ponen una balanza. Por aquí me voy a detener, ya entienden un poco la idea de lo que va esto, del tiempo, de lo que es capaz de hacer, pues, la creación, ¿no? Y de cómo Dios sabe utilizar todas esas verdades, ¿no? Y de hecho nos las comparten, ¿no? Esto nada más está para los paganos en su libro del ocultismo, ¿no? La Metaphysicum, ¿sí? Pero ahí te revuelven de todo y esto está más claro que el agua, ¿sí? Yo les voy a seguir compartiendo porque este libro aparentemente por el momento no se va a reimprimir. Les voy a seguir compartiendo de y este sí lo pueden adquirir. Este tiene muchas cosas bien interesantes también son dos diccionarios en uno, todavía quedan poquitos. Yo les recomiendo que si pueden hagan el esfuerzo de comprarlo. Por el momento sería todo. Les agradezco su atención y pues espero que Dios les mande su luz a todos y que este mensaje le llegue a las personas que están vibrando como Dios quiere que vibremos, ¿no? Como de manera consciente y que reconozcamos la verdad y que no seamos tontos para dejarnos engañar y manipular, ¿sí? Porque es lo que hacen con nosotros, nos manipulan y la respuesta más fácil es de rechazar todo, ¿sí? Por eso la gente rechaza, mucha gente que es consciente rechaza y muchos están dormidos, muchos están así. Entonces, si somos capaces de ver, veamos, ¿no? Amén, Egui Salud. El verdadero poder es el poder final. El tiempo ya creo que está muy cerca y esperemos la llegada de nuestro Dios B. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.